quedarme solo con la frase. Pero bueno, dicho esto, le doy el pase a Manu, que es el que le va a dar la devolución del examen. Bueno, habíamos puesto a grabar la clase, por si acaso. No, quizá una clase que tenga contenido, pero bueno, no hay problemas, digamos. Una aclaración al comienzo. La devolución que vamos a hacer una devolución general. Quiero que quede claro esto. No vamos a hacer una devolución individual por cada uno. Las devoluciones individuales, ustedes después nos preguntan si quieren tenerlas, digamos. Pero la idea es que ustedes tomen y se tomen el trabajo de ir viendo cada una de las cosas que nosotros vamos diciendo, que yo voy a ir diciendo, e interpretenla en su trabajo, digamos, porque están presentes. Entonces, les pido que cuando digamos, veamos, seamos prácticos en ese sentido, y cualquier cosa y dudas individuales que tengan, nos las hacen después. ¿Está bien? Nos mandan por privado. Yo le voy a compartir pantalla ahora. Y vamos a hacer... un segundo. Vemos ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Me responde. Profe. Muchas gracias. Bueno. Hoy lo que vamos a hacer una devolución del práctico 3 y vamos a ver algunas cosas de semana 4 también. El trabajo práctico número 3. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cosas que hemos hablado la semana pasada. En las clases anteriores en general venimos diciendo que venimos hablando mucho de la importancia del contexto y el propósito al momento de leer y escribir texto. Es decir, de la importancia de entender lo que está alrededor del texto, las cosas que influencian a la constitución del texto y las cosas y el propósito que tiene el autor al escribir el texto. ¿Qué es lo que quiere lograr con el texto? Ya hemos visto que estas cosas pueden son muy variables. Hemos visto que a veces conocemos mucho el contexto, a veces conocemos poco. A veces el propósito es muy directo, por ejemplo, con una nota, un propósito muy directo. A veces el propósito es algo más vago, porque, por ejemplo, en la literatura, digamos, que es lo que estamos viendo justamente nosotros en este práctico en particular, no hemos hablado del propósito, porque el propósito de los textos literarios o sea, si uno lo resume, a fin de cuentas, mucho del propósito del texto literario es más bien enganchar o entretener, digamos. Y entonces no nos hemos concentrado en esas cosas porque eso no es lo que queríamos ver esta semana. Entonces, para poder redactar bien, hay que saber interpretar bien. Es decir, hay que saber interpretar textos para poder luego redactarlos. O sea, es muy importante al momento de aprender a escribir porque nosotros aprendemos de otros textos, digamos. Se aprende a escribir leyendo otros textos. O sea, se aprende intentando interpretar qué es lo que un autor quiere lograr con el texto, cuál es el propósito que tiene, interpretando a quién se dirige el destinatario, interpretando y sabiendo diferenciar qué tono utiliza, si es formal, si es más informal, si tiene una posición más exigente o menos exigente, si tiene una posición más concesiva con el destinatario menos, no sé, si siente culpa al momento de escribir, si siente indignación, si siente, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con la capacidad nuestra de saber interpretar un texto, digamos. Ver qué tipo de texto es, digamos, o sea, si es un texto que
es prioritariamente argumentativo, si es prioritariamente descriptivo, si es prioritariamente narrativo. O sea, todo ese tipo de cosas, nosotros las aprendemos leyendo. O sea, nosotros aquí en esta materia le damos herramientas, pero que tienen que ser utilizadas, digamos. Por eso esta materia es prioritariamente práctica. Se aprenden en el uso. Nosotros podemos saber conceptualmente las ideas sobre los tipos de texto, las estructuras organizativas, o sobre lo que un contexto es, pero lo importante es utilizarlos en la práctica, digamos. Saber interpretar los textos y sacar esas ideas de los textos. ¿Por qué hemos elegido los textos literarios? Esto ya lo han visto ustedes le hemos hablado de esto la semana pasada, ya en la clase, pero también lo han visto en la clase, y es que los textos literarios permiten mucho ejercer la creatividad. O sea, nos ayudan a imaginar hechos, a imaginar características, a interpretar personas, digamos. La interpretación es un ejercicio que, o sea, para interpretar hay que cuestionarse, hay que utilizar la creatividad, y en los textos literarios esto se da más fácilmente, digamos. O sea, en los textos literarios nosotros podemos imaginarnos en lugares, podemos imaginar cómo las personas reaccionan, podemos ponernos en el lugar de personas, y así, por esa razón, los textos literarios son muy enriquecedores al momento de interpretar y, en particular, de interpretar el contexto en el que las cosas ocurren, digamos. O sea, lo que está alrededor de los textos. Ahí déjame que te haga una aclaración antes que avances, Manu. Llevado esto al plano jurídico, ¿sí? Que es lo que en unos años serán ustedes, serán abogados. Esto que va a hablar Manu de la creatividad es muy importante porque muchas veces ante una situación problemática o un conflicto que le plantea un cliente cuando viene al estudio, ustedes tienen diferentes alternativas. Y a la hora de por ahí decidir qué alternativa, uno tiene que aplicar su creatividad. ¿Sí? O sea, ante una situación tenemos, por ejemplo, 3 caminos o 3 formas de solucionarlo. Al elegir un camino, el abogado también tiene que ser creativo, ¿sí? Y saber cómo redactar, cómo tratar de convencer de que uno tiene la razón más allá de que tiene las pruebas. Pero es todo un... Por eso nos parece tan importante, por ahí, despertar la creatividad con textos literarios que por ahí es mucho más fácil que plantearles un caso jurídico. Pero llevado al plano nuestro, necesitamos de la creatividad a la hora de poder enfrentar un caso. ¿Sí? Sí, Entonces no lo vean absolutamente. como algo aislado, no lo vean como una actividad que está traída de los pelos, sino que esa es la finalidad también de esta actividad que les propusimos esta semana. Absolutamente. Imagínense que, bueno, que los casos en la vida, digamos, en la profesión del derecho en general, se presentan, bueno, como hechos aislados, como cosas que a veces no tienen mucha conexión. Un cliente le puede venir con un problema cuya resolución no es clara y simple, digamos, y para eso uno tiene que interpretar, tiene que imaginarse cosas, tiene que conjeturar, tiene que postular posibles soluciones, y eso es el uso de la creatividad y sobre todo desde la interpretación de la creatividad. O sea, uno interpreta el caso como interpreta un texto, digamos. Uno interpreta lo que un cliente le pide, las circunstancias, un cliente muy probablemente te cuenta una historia, digamos, o sea, una historia con hechos y con cosas y con personajes que son personas reales, pero de alguna manera una historia. Entonces, hay personas que cumplen rol en esa historia, y hay que ver qué es lo que esas personas de la historia pretenden, y uno de alguna manera termina interpretando una historia.
para lograr cierta cosa, digamos, pero lo que uno hace es ejercitar su creatividad, digamos. Y entonces, aquí, y esto es muy importante, incluso esto también es cierto, o sea, que no hay, o sea, no hay una interpretación única de los textos, que hay múltiples interpretaciones. Eh, y más de una interpretación puede ser correcta. Esto, bueno, ustedes lo han visto muy claramente en el trabajo práctico, y, y esto en gran medida también es cierto de la vida del derecho, digamos, quiero decir, no es que uno puede decir cualquier cosa, pero uno puede decir más de una cosa, porque al fin y al cabo lo que uno intenta hacer es convencer a un juez, por ejemplo, de que uno tiene la razón. Entonces, si a uno le llega un cliente, o sea, eh, en general, eh, cuando, cuando hay una disputa sobre algo en el derecho, lo que hay es dos interpretaciones sobre un hecho. O sea, por lo menos dos, digamos, hay por lo menos dos interpretaciones. O sea que, y una puede salir, o sea, una puede salir correcta como la otra puede ser la correcta, digamos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dar la mejor interpretación posible, es hacerlo, ejercer la creatividad y ejercer las capacidades y las destrezas, digamos, de la escritura, de la argumentación y de las cosas que uno va aprendiendo y que vamos a ir aprendiendo en esta materia y van a seguir aprendiendo después, de tal manera para poder convencer de que la interpretación que uno tiene es la correcta, digamos. Entonces, pero las cosas tienen más de una interpretación posible, digamos, incluso en el derecho. Obviamente que en la literatura eso es muy claro, digamos, pero incluso en el derecho también es así. Bueno, aquí le vamos a dar dos de los criterios generales que hemos utilizado, pero hay más criterios que vamos a ir viendo punto por punto, pero los criterios principales y generales de de la corrección de este trabajo práctico era cumplir la consigna, que significa seguir las indicaciones que plantea la pregunta. Si la pregunta dice relate y argumente, deben hacerse ambas cosas. Si la pregunta dice por qué, usted tiene que explicar el por qué, digamos. O sea, si la pregunta dice eh, que nos cuenten algo, tienen que contar algo. Si pide que argumente, tienen que argumentar. Si les pide que respondan cierta cantidad de palabras, tienen que responder cierta cantidad de palabras, digamos. Es como que... eh, A ver, yo yendo al ejemplo de la primera pregunta que me llamó mucho la atención, me voy a adelantar un poco, Manu, que me llamó mucho la atención, la pregunta era muy clara. Decía, ¿quién es para usted, o una cosa así, el extranjero? Y argumente por qué se siente así. Hay chicos que pusieron una descripción de por qué se siente extranjero, que quizás está muy bien, pero nunca me decían de manera que siempre lo recalcamos, de manera concreta, el extranjero es el autor del texto, el extranjero es el protagonista de la historia, el pasajero del taxi. Sin embargo, quizás hay un montón que se le restó puntaje porque no estaban contestando la pregunta como nosotros queríamos que ustedes la contesten. Y esto no es algo caprichoso, chicos. Eh, Esto es un ejercicio no solo para la facultad, sino para la vida. Ustedes cuando salgan a la vida profesional, si tienen que hacer una demanda de alimentos, ¿sí? Tienen que hablar sobre los alimentos. Y todos los argumentos y todos los puntos tienen que ser en relación a eso. ¿Sí? Yo no puedo contar la historia de los abuelos del actor de un juicio, cuando en realidad lo que estoy queriendo es que tener alimentos para los hijos de la persona que inicia la demanda. Entonces es necesario que, chicos, nos acostumbremos a contestar lo que nos pide la pregunta. ¿Sí? Y por eso ese es uno de los criterios. Y también por eso se les descontó puntos al que contestó una parte de la pregunta, porque para nosotros la pregunta tenía varias aristas, ¿sí? Y pregunta que no está contestada, todos esos subtemitas, pregunta que se descuenta, ¿sí? Entonces nos sí. acostumbremos a contestar lo que nos están pidiendo.
Y esto nos lleva a la segunda parte, digamos, que es que la justificación de una interpretación se valora en función de su claridad, su capacidad de argumentar a favor de su postura y su relación con el texto. Una respuesta que no cumpla con este criterio será considerada incompleta. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo María José recién? La claridad. O sea, tener claro, digamos, yo creo que hay, como les decimos, hay muchas, o sea, este trabajo práctico en general les ha ido muy bien, digamos, o sea, quiero decir, le ha ido mejor que los trabajos prácticos anteriores, a la gran mayoría, algunos trabajos prácticos son excelentes, muchos son muy buenos, pero no hay que dejar no hay que dejar de subrayar esto. Eh, a veces la claridad se logra cuando uno se vuelve a preguntar sobre lo que está intentando responder, digamos. O sea, cuando no lo hace de un solo tirón, cuando uno se vuelve a leer lo que estaba haciendo y dice, estoy hablando del tema que me están pidiendo que hable, estoy hablando de otra cosa. Estoy yéndome mucho, estoy verdaderamente respondiendo lo que me piden que haga, estoy diciendo por qué pasa tal cosa, estoy argumentando para defender esta posición o estoy hablando de otra cosa diferente. Digamos. Entonces, eso es la claridad, digamos. Es la relación que hay entre lo que nosotros intentamos decir, en lo que estamos diciendo y para lo que estamos argumentando, digamos. Es como decir, yo estoy contando una historia para defender una posición, digamos. Tiene que haber una relación entre esas dos cosas. O sea, no puedo contar una historia que después que verdaderamente no sustente lo que yo estoy intentando decir. Y eso se logra revisando. O sea, eso se logra revisando lo que uno escribe. Viendo una segunda vez, no haciéndolo de un solo tirón. Eh, a ver, vamos pregunta por pregunta ahora. Eh, la primera pregunta decía, teníamos que leer el texto El extranjero, un cuento de Pedro Mairal. Y la primera pregunta decía quién es el extranjero, por qué se hace llamar así. Eh, ya la próxima vez vamos a manejar mejor el tema del ingreso. Eh, pero bueno, sí. Eh, la respuesta correcta de esto, o sea, como les digo, hay más de una forma de responder correctamente este tipo de preguntas, pero la respuesta correcta iba más o menos por este lado. O sea, uno tiene que responder primero quién era, o sea, ve que sí, exactamente, bueno, justamente lo que la pregunta decía, ¿quién era el extranjero? Había una serie de posibilidades para decir quién era el extranjero. Ustedes pueden decir que el extranjero era el autor del texto, pueden decir que el extranjero era el personaje, pueden decir que el personaje que era el pasajero, podrían decir que el extranjero era el narrador, y ciertas variantes de esas posibilidades que hacen, que dejen claro que es una persona y que es la persona que cuenta la historia. No hay una cosa estricta acerca de decir si es exactamente el autor o es un narrador. Lo importante es darse cuenta que es la persona que cuenta la historia. Digamos. Pero bueno, ahí responde eso. Después la segunda parte, ¿por qué se hace llamar así? Eh, lo importante de la segunda parte es a ver, lo importante de la segunda parte es darse cuenta que lo de extranjero tiene que ver con, con sentirse excluido de un ámbito, o sea, con sentirse fuera de un lugar, con sentirse aislado de un cierto ámbito porque uno no comparte algo, digamos. Eso era lo importante del segundo, digamos. O sea, es darse cuenta de eso. Muchos alumnos han puesto cosas o han hecho citas del texto, pero no han llegado a decir claramente eso, digamos. No han llegado a decir claramente él es extranjero porque se siente excluido de la sociedad argentina, por darle una versión, porque se siente excluido de la sociedad argentina por no interesar el fútbol. O sea, una respuesta así hubiera sido una respuesta que podía tener los dos puntos sin la necesidad de ser mucho más larga. Digamos. Entonces, aquí hay que interpretar, digamos. Hay que usar la interpretación. Hay que usar la capacidad creativa y decir por qué. O sea, por qué la razón de la que se siente excluido. Ahí quiero agregar una cosa, Manu. ¿Ven cómo en una frase, en esta pregunta puntual, no hacía falta extenderse demasiado? Cómo en una frase yo
respondo de manera clara y concreta las dos preguntas. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que sí hay preguntas que necesitaban explayarse un poco más y que de hecho lo estábamos pidiendo. Pero acá, con una sola frase y diciendo mínimamente lo que estaba refiriendo Manu, ya estaba contestada la pregunta. Chicos, nosotros no les pedimos que inventen, ni divaguen, ni mucho menos. Es responder. Como hablamos siempre, la capacidad creativa era para otras preguntas. Acá, siempre concreto, siempre quién es y por qué. Punto. No van a tener jamás con nosotros preguntas capciosas, preguntas oscuras, preguntas engañosas. Jamás. No es nuestro estilo y nosotros no nos manejamos de esa forma porque queremos justamente la claridad en el lenguaje. Entonces, como a ustedes les pedimos claridad en el lenguaje, nuestras consignas también van a ser claras. Absolutamente. Paso a la segunda pregunta. Esta pregunta decía, cuente una situación real o imaginaria en la que se siente extranjero o extranjera, debe ser distinta a la del texto, relate y argumente en no menos de 100 palabras. Bueno, aquí está una pregunta muy personal en un punto. Entonces nosotros no nos hemos puesto a juzgar acerca de sus historias personales, digamos, porque es una pregunta muy personal, digamos. Y en un punto una pregunta difícil de responder. O sea, nosotros no somos ajenos a eso, digamos, de que es una pregunta compleja de responder, ubicar en la vida personal de uno donde uno se siente extranjero y poder, sobre todo en el sentido, bueno, creo que involucra emociones y cosas con las que nosotros somos completas, o sea, con las que nosotros vamos a tener probablemente absoluta discreción y respeto, digamos, y respetamos mucho la historia y valoramos mucho que hayan sido capaces de contarla, digamos, y en ese sentido es como que, como que la verdad ha sido un placer leer ese punto, digamos. Lo que nosotros hemos evaluado acá ha sido esto, quiero que quede claro, que es que nosotros hemos pedido en algún punto dos cosas, que es que relaten y que argumenten. Entonces, y que cuenten una situación, digamos. Entonces, lo principal es contar una situación, relatarla y argumentar en por qué es en esa situación uno se siente un extranjero. O sea, es decir, es eso lo que hemos evaluado nosotros. Es si ustedes han sido capaces de contar una situación y de argumentarnos de por qué esa situación que ustedes han contado lo hace sentir extranjero. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hemos evaluado. Acompañado también, chicos, de cierta claridad, de signos de puntuación, de Eso vamos a decir. gramática, Totalmente. ¿sí? Totalmente. O Eso sea, vamos a decir. Sí. a lo que el complemento, digamos, lo que acaba de decir Manu, no juzgamos las situaciones que ustedes contaron, sino cómo fueron capaces de transmitir eso, ¿sí? Si cuando yo lo leía era capaz de, no sabiendo su historia, por supuesto, si era capaz de comprender qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces eso, chicos, por favor que quede claro, no se jugó historias, no se jugó nada, sino que cómo escribieron y cómo fueron capaces de transmitir el mensaje. Exactamente. O sea, claro, exactamente lo que acaba de decir María José. Si han sido capaces, si nosotros a través de la lectura de ese texto éramos capaces de entender la historia, y si a la vez nos estaban diciendo por qué esa historia los ponía a ustedes en esa situación. Luego después pasamos a la pregunta 3, o a la pregunta 1 de la segunda parte, digamos. Que también era una pregunta en la que nosotros les proponíamos a ustedes que se imaginen que el poema va dirigido a ustedes, ¿qué le respondería? Responde no menos de 100 palabras. En esta pregunta lo que nosotros hemos evaluado ha sido, aquí también es una pregunta en un punto bien personal, digamos, como la anterior. Estas dos preguntas tenían un contenido bastante personal, que era un poco qué les decía a ustedes el, el poema. Lo que nosotros hemos evaluado acá ha sido si ustedes eran capaces de darnos una interpretación coherente de lo que ustedes querían responder, digamos.
O sea, si ustedes estaban queriendo responder que el poema no estoy de acuerdo con lo que me dice, no me gusta lo que me dice, o no creo que el fútbol represente eso, que sea coherente, que sea clara, que se entienda, digamos, lo que están queriendo decir. De la misma manera, si les parecía que lo que el poema estaba bien, digamos, o algo diferente, digamos, si nos querían dar una interpretación de otro tipo, que apunta hacia otro lado, digamos. Lo importante era que la respuesta sea clara, que se entienda lo que están queriendo decir, que tenga un propósito, que tenga una forma de entenderse qué es lo que ustedes desean mostrar y recalcar el poema. Entonces, como de nuevo repito lo que he dicho antes, la claridad, para eso se hace muchas veces, diría la inmensa mayoría de las veces, cuando uno repasa lo que ha escrito. Y bueno, eso es lo que hemos evaluado de esta pregunta. La pregunta 4, esta pregunta era la pregunta como un poco más compleja, me parece que es una pregunta en que quizá ha habido más problemas, digamos, que dice, imagine que el taxista del texto, el extranjero, es el autor del poema del fútbol, y que lo escribió para dirigirlo al pasajero. Exponga en no menos de 100 palabras los motivos que lo habrían llevado al taxista a escribir el poema. Esta pregunta, ¿qué es lo que nosotros hemos evaluado en esta pregunta? Lo principal que nosotros hemos evaluado en esta pregunta era si ustedes eran capaces de ponerse en el lugar ponerse en el lugar de otro personaje, o sea, de otra persona, digamos, en todo caso. Es ponerse en el lugar y proponer una respuesta como siendo, a ver, yo lo quiero decir, ponerse en el lugar de otra persona no significa escribir como siendo la otra persona, no necesariamente, no es eso lo que nosotros hemos pedido. No le hemos pedido que ustedes escriban como en primera persona siendo el taxista, no era eso, digamos. Y casi todos lo han hecho así, estaba bien, no era eso, digamos. No es ponerse en el lugar en el sentido de escribir en primera persona diciendo, mire, no. O sea, la idea es ser capaz de imaginarse una situación en la que el taxista imaginarse una situación en la que el taxista es el autor del poema. Eso ya postula cierto lugar en el que yo me pongo en el lugar de alguien y me imagino cuáles son las razones por las cuales he escrito lo que he escrito. Digamos. Eso es un ejercicio de ponerse en el lugar de alguien. Digamos. Es postular una situación, que la situación en la que tal persona es autor de tal cosa, e imaginarme por qué lo escribiría, digamos. Así, aquí también la respuesta varía mucho. Yo creo que en un punto, es un punto en particular que la mayoría, que nosotros esperamos que sean un poco más inventivos, y muchos lo han tomado como simplemente poner motivos, digamos. Y lo que queríamos un poco era más llevarlos a imaginarse la situación. Pero bueno, como decimos, en general, las respuestas que han dado a este trabajo práctico han estado bien. El trabajo práctico en general les ha ido bien. Cualquier pregunta que tengamos en particular, les pido que, o sea, sobre respuesta en particular, ¿no? Si quieren que hablemos del tema, respuesta en particular, la veamos por mensaje privado. Antes de pasar al tema de hoy, me gustaría decir una cosa. Esto también hemos evaluado. O sea, no hemos evaluado, no ha sido algo, un corte drástico, pero ha sido algo que ha restado centésima o llegó a restar puntos en la ortografía. O sea, nosotros en Destreza 1 no enseñamos a escribir de manera ortográficamente correcta, es algo que uno aprende en el colegio, digamos. Y uno uno aprende a escribir correctamente a lo largo de la vida, digamos. Es una práctica que uno la aprende y la está perfeccionando a lo largo de la vida, digamos.
Eh, entonces uno pasa toda la vida aprendiendo a escribir ortográficamente bien. Lo que quiero destacar que es importante es lo siguiente, pero hay ciertas cosas que sí nos parece que es necesario que ustedes, que son errores que no se pueden cometer, digamos. Por ejemplo, ustedes no pueden escribir un texto entero sin poner un solo punto seguido, que todos sean comas. Eso está mal escrito, digamos, porque eso significa que están faltando signos de puntuación. O sea, uno en un texto escribe diferentes ideas y las ideas se dividen por puntos, digamos. Uno en un texto no dice una sola idea, que es lo que sería una sola frase, digamos. Uno dice varias ideas. Entonces, si nosotros vemos que una respuesta está escrita solamente con coma, esa respuesta tiene problemas, digamos. Entonces, nosotros, cuando los errores han sido de esa magnitud, sí hemos bajado puntos. Ahora, también otra cosa es, ustedes no pueden escribir solo con mayúscula. O sea, no se puede escribir un texto con mayúscula. Eso también es algo que no se puede hacer. O sea, las mayúsculas van a donde tienen que ir, van al comienzo de la frase, van en los nombres propios, van en los nombres de instituciones o de lugares, digamos. Pero no es todo el texto. Entonces, un texto que está escrito todo con mayúsculas tiene menos puntos. Son errores que a nosotros nos parece que son importantes, digamos. Que son cosas que... Ahora, si a alguno le falta un acento aquí o allá, si ha habido una coma mal puesta, si ha habido una cosa, bueno, esas son cosas menores que nosotros no le hemos prestado mayor atención, pero que bueno, hacen a la buena escritura, ¿no? Pero que nosotros no es nuestro lugar en este momento, en esta materia, hacerlo. Pero hay ciertas cosas que sí. Yo ahí quiero hacer una aclaración. Quizás el tema de la virtualidad y que tengan que rendir por el campus, a ustedes les dé como cierta informalidad, pero lo que queremos es que eso no suceda, ¿sí? Hagan de cuenta que están rindiendo un examen en papel. Entonces, las mayúsculas, las sangrías, los signos de puntuación, todo eso vale acá, ¿sí? Puede ser que se les haya activado la mayúscula en una, bueno, en la segunda respuesta digo, bueno, puede ser que se le activó, que hubo un error. Pero redacten como si estuviesen escribiendo en papel y con la formalidad de vida, ¿sí? No por ser virtual y rendir a través de un campus, se resta eso, ¿sí? O sea, no quiere decir que sea todo informal por rendir de un medio alternativo que es por época de pandemia. Sí. No, por supuesto, por supuesto. Eso, no, absolutamente no. Ahora vamos a pasar brevemente a ver el tema de esta semana, como quien hace una introducción. Y esta semana vemos el tema del derecho a entender el lenguaje claro. Por supuesto, vayan a ver el video, que está todo el contenido, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Porque este tema es un tema particularmente importante para esta materia y para la idea en general de esta materia. Nosotros en esta materia no solamente queremos que aprendan a escribir, sino que aprendan a escribir de cierta manera, que es esto, a través de la claridad. ¿Por qué? Por un par de cosas, pero digamos por dos cosas en particular. Primero, porque el derecho es algo muy importante. O sea, el ámbito del derecho es algo que es muy importante en la vida de los seres humanos, digamos, muy importante en la vida de las personas. Por lo tanto, al ser muy importante en la vida de las personas, es necesario que la mayor cantidad de personas sea capaz de entenderlo. Por eso existe un movimiento llamado el movimiento del lenguaje claro, que ahora brevemente le voy a hacer una mención, pero la idea en esencia es esta. El lenguaje jurídico debe ser el lenguaje común y actual puesto al servicio del derecho y la sociedad.
Esto es una máxima que nosotros la ponemos de esta manera, pero que no se respeta tanto, pero digamos, de a poco va cambiando. O sea, cada vez más se habla el lenguaje más común y el lenguaje más actual, digamos. Pero mucho en el derecho se utiliza, hay una práctica en el derecho muy instalada de hablar de forma compleja y antigua y difícil sin ninguna necesidad. O sea, no hay ninguna necesidad de hablar de esa manera. O sea, eso se lo decimos nosotros. O sea, hay necesidad de utilizar ciertos términos técnicos. Eso por supuesto que hay, siempre la hay, digamos. Pero eso no es la necesidad de escribir de manera complicada, fuera de tiempo. Y cuando uno utiliza un lenguaje claro y usa el lenguaje común y lo pone al servicio del derecho, uno puede hacer que la comunicación sea eficaz y sea accesible para todos. Que es el objetivo principal, digamos. O sea, uno para escribir en derecho quiere ser eficaz, o sea, quiere lograr los propósitos que tiene. O sea, si lo que quiero es que a mi cliente le den la razón, la forma o sea, una de las herramientas que yo tengo que utilizar para eso es la claridad. Y además el derecho es algo que nos involucra a todos. Entonces, escribir claramente nos hace que sea posible de accederlo a todos. En lenguaje claro hay ciertas pautas de redacción que yo no lo voy a ver ahora en una por una, pero que ustedes la van a ver en el video. Pero yo voy a hacer un paso breve por cada una. Vamos a ver. Estas 5 pautas son algunas de las pautas que hay. Hay más pautas, digamos, pero nosotros hemos elegido estas 5 como las que nos parecen las ineludibles, digamos, y las más útiles para todos. La primera es una idea por oración y oraciones cortas. Esto les acabo de hacer mención recién mientras estaba hablando, que es uno puede hacer oraciones largas. Hay un punto que uno puede hacer oraciones largas correctamente, digamos. En que uno puede hacer oraciones largas conectándolas con el conector y así, y pone muchas ideas en una sola oración. Eso no es recomendable. O sea, lo recomendable es que si yo les digo a ustedes, mi gato está jugando, mi gato se llama, o sea, mi gato está jugando y, a ver, perdón, vamos a hacer un ejemplo mejor. Por ejemplo, mi padre trabaja en los tribunales y vive hace 30 años en la provincia de Tucumán. Esas son 2 ideas. Por un lado está la idea de que mi padre trabaja en los tribunales y por otro lado está la idea de que mi padre vive hace 30 años en la provincia de Tucumán. Lo recomendable para hacer ese tipo de frase, que tienen ideas diferentes, es hacerlo en frases diferentes. Aunque uno... Entonces, en lugar de decir mi padre trabaja en los tribunales y vive hace 30 años en la provincia de Tucumán, haciendo una frase larga, es preferible decir mi padre trabaja en los tribunales, punto. Una oración. Él vive en la provincia de Tucumán hace 30 años, punto. Ahí hay 2 frases, cortas con una idea cada una. Eso es más claro, es más simple, es más directo. El sujeto expreso. El sujeto expreso es la idea de que, por ejemplo, usemos la misma frase. Mi padre trabaja en los tribunales, punto. Mi padre vive en Tucumán hace 30 años. Bueno, eso es el sujeto expreso. Es que yo estoy diciendo, el sujeto de la oración es mi padre. Entonces yo lo estoy diciendo al sujeto. La forma, o sea, la claridad es mejor ser repetitivo antes que jugarse a no ser claro. La forma de no ser claro sería, mi padre trabaja en los tribunales, punto, vive en Tucumán hace 30 años.
Y yo no digo, no repito mi padre, o también puedo poner él, que también es sujeto expreso, poner él vive en Tucumán. Si mi estilo es no querer volver a decir mi padre, puedo poner él, pero digo de quién estoy hablando, digamos. Lo expreso al sujeto. En el español se puede hacer eso, o sea, uno puede no utilizar el sujeto y decir vive en Tucumán y dar que el contexto nos dé a entender de quién estoy hablando. Pero es mejor ser claro y decir de quién estoy hablando. Decir mi padre o decir él. Cuidado ahí en caer, en llenar de puntos, ¿sí? Un párrafo. Hay que tener ideas cortas, una idea por oración y demás, ¿sí? Pero yo creo que eso parece un bombardeo. Vean después el video, pero lo que dice Manu no quiere decir que un párrafo esté lleno de punto a punto, ¿sí? Tenemos que saber combinar los signos de puntuación. No podemos tener párrafos de 50 oraciones, ¿sí? Guarda ahí. Después, la voz activa. La voz activa, todo esto es una simple introducción, ¿no? La voz activa es una cuestión un poco técnica, que la van a ver mejor en el video, pero la diferencia entre usar voz activa y voz pasiva es algo que hace mucho la claridad. O sea, la voz activa es cuando el sujeto de la oración lleva a cabo la oración. Yo digo, el profesor da la clase. O sea, el profesor da la clase. Eso es voz activa. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Qué es lo que no recomendamos? Es la voz pasiva, que sería, la clase está siendo dada por el profesor. En tal caso, es como que el sujeto, es como el sujeto de la oración que pasa a ser la clase, no la realiza la acción, sino es como que la padece a la acción. Eso no sirve para la claridad. Es mucho más simple y mucho más claro decir, el profesor da la clase, que la clase está siendo dada por el profesor. Esa es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. El juez dicta sentencia, eso es voz activa. Es más directo, es más claro. La voz pasiva sería la sentencia está siendo dictada por el juez. Un tema por párrafo. Uno dice, a ver, un tema por párrafo lleva mucho a la interpretación. Yo creo que es preferible, también como decía María José, tener párrafos más bien cortos, ser concreto, digamos. O sea, un tema es algo un poco más amplio que una idea, digamos. Por ejemplo, yo puedo tener un párrafo que hable de la vida de mi padre, digamos, como estaba hablando recién. Y ese va a ser el tema del párrafo. Y pongo punto aparte cuando paso a hablar de otro tema, ya. Dentro de la vida de mi padre hay muchas ideas, digamos. Yo puedo hablar de dónde trabajaba, puedo decir dónde vivía, puedo decir los hijos que tuvo, puedo decir si se casó o no se casó, si tuvo un matrimonio, si se separó, digamos. Esas van a ser distintas ideas. El tema va a ser la vida de mi padre, digamos. Entonces yo pongo punto aparte cuando termino de hablar de ese tema. Es recomendable que haya un tema por párrafo, digamos. Y finalmente términos más corrientes. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje claro, digamos. Utiliza la palabra más común. Digamos, esto no quiere decir sea absolutamente informal, pero no tiene sentido en la comunicación escrita utilizar la palabra más difícil. O sea, nosotros no somos partidarios de eso, no nos parece que sirve para nada. Eso no quiere decir que uno no enriquezca su vocabulario, que uno no intente utilizar la palabra correcta, que uno no aprenda palabras nuevas. Eso no es lo mismo, digamos. Porque uno puede enriquecer su vocabulario sin la necesidad de utilizar un término muy complejo o que nadie utiliza, digamos. Sobre todo en la escritura pública, digamos, que es la que hace al derecho, digamos, que es la escritura que hace a los documentos públicos, que tienen que ver con todo.
es preferible utilizar términos más corrientes. Y ahí hago una aclaración. Son necesarios los tecnicismos, ¿sí? Cada profesión tiene su tecnicismo. Lenguaje claro no quiere decir olvidarnos de eso. Lenguaje claro es tratar de hacer accesible a todos sin perder lo técnico de cada profesión. Los ingenieros tendrán sus tecnicismos, los médicos tienen los suyos, ¿sí? Es muy importante eso, que no caigamos por querer hacer un lenguaje muy claro, caigamos en la vulgaridad y caigamos en lo informal, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de unas notas dirigidas a la decana, por ejemplo, en donde de manera clara y sencilla planteamos un inconveniente que requiere una solución por parte de ella, pero no caemos en la vulgaridad de tratarla ni de vos, ni de che, mirá, ¿sí? O sea, se escribe de manera sencilla, con formalidades, con respeto, ¿sí? La estructura de la nota debe ser la misma, o sea, no informal. Eso es importantísimo que les quede claro, chicos. Sí, y bueno, ahora para ir terminando, les cuento brevemente que en la Argentina hay una red de lenguaje claro que, que existe digamos, existe un movimiento de gente relacionada al derecho y a las instituciones públicas, digamos, eh, que promueve el uso del lenguaje claro. O sea, es algo que se está expandiendo y que se va a ir expandiendo más con el tiempo. O sea, así que el futuro de la forma de escribir el derecho es utilizar el lenguaje claro. O sea, lo van tomando ciertos poderes judiciales de algunas provincias. Eh, eh, de hecho, la red de lenguaje claro, uno de los centros que tiene es en el Senado de la Nación. O sea que algunos poderes legislativos también. Y algo que se va expandiendo y que creo que es algo muy importante. Para nosotros de esta materia nos parece clave, digamos. Y, y creo que es muy importante aprender a ser claro desde el comienzo en que uno aprende el derecho. Ustedes se van a encontrar con muchas cosas del derecho que no son claras, digamos. Pero creo que incluso para el aprendizaje de ustedes va a ser muy importante poder pasar a claridad esas cosas, digamos. O sea, de alguna manera traducir. Hay mucho de esto que es traducir una norma compleja en un lenguaje claro. Eso es un gran ejercicio para todo, es un gran ejercicio, porque nosotros para traducir un escrito complejo, que es un poco lo que vamos a hacer en el trabajo práctico de esta semana, lo que tenemos que hacer es interpretar bien y entender bien primero. Entonces, vamos a haber aprendido bien lo que dice el texto y después lo vamos a poder traducir. Bueno, finalmente, para esta semana lo que nos queda es ver el video de la clase de la semana 4, ver el video tutorial del trabajo práctico, leer atentamente las consignas. Esto, asistir a la clase de consulta, pero nosotros es el 20, no el 19. Es el 20, ¿verdad? Sí. Sí, manos 20. Resolver el trabajo práctico y entregar. Bueno, eso es lo que queríamos ver hoy. Hemos hecho una clase expositiva mayoritariamente. Les dedicamos unos minutos si alguno quiere preguntar algo, tiene alguna consulta. Puede activar el micrófono el que quiera hacer algún tipo de consulta. Yo creo que quedó todo bastante claro. Lo explicó bastante bien los dos. Bueno. Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, nos vemos el Bueno, jueves. chicos, como les digo, cualquier consulta, estamos para que nos consulten, escríbanos. Buen trabajo, estamos haciendo muy buen trabajo. La verdad que nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Una aclaración, eso sí, Manu, quería decirles una cosa. El fin de semana ya fue depurada la lista, ¿sí? Que veníamos haciendo hincapié en las anteriores
clases, aquellas personas que no están en la lista de sección alumnos fueron sacados del aula, ¿sí? Porque no podemos corregirles el examen y tampoco era justo que ustedes estén rindiendo en una materia en que no iban a poder acreditar, ni promocionar, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que vean que ya no están en el aula, no vuelvan a ingresar, porque no podemos nosotros, como comisión, darles una solución, ¿sí? Por eso desde el principio les decíamos que ustedes tenían que estar inscritos mediante el sistema de la facultad, que es el CIU Guaraní, y en la plataforma virtual para poder rendir. Pero las dos van de la mano, no puede ir una sin la otra, ¿sí? Así que bueno, eso quería avisarles que ya se depuró la lista, y los que pueden ver su nota del tercer trabajo práctico es porque estaban en la lista. Igualmente está colgada en una de las pestañas del aula nuestra, ¿sí? Pero aquellas personas que no pueden ver su nota del trabajo práctico 3 es porque evidentemente no estaban en la lista nuestra. ¿Mm? Sí, Narela, levantó la mano. No, yo, Elisa. Perdón, Elisa. Sí. Quería preguntarle, capaz que es una pregunta un poco ignorante, si es que el martes 25 de mayo hay clases en vivo o directamente pasaríamos al jueves. Va a haber clase, porque... Es feriado, Manu, ¿no? pero me parece que lo han suspendido el feriado. No, es 25. El 25 es el ¿Cómo va a ser? superior, el 24, digamos, el puente. Suspendió el puente. Claro. Descansen, chicos, el 25. No va a haber clase. No va a haber clase. No va a haber clase. Descansen. Bueno, tenemos muchas ganas de enseñar, pero se ve que ustedes tienen ganas de descansar, así que descansen el 25 de mayo. Nos Gonzalo, vemos directamente el jueves. Bueno, muchas gracias. Sí, buenos días, profe. Yo Sí. les quería comentar, más sugerir que estaría bueno que al momento de la corrección de los exámenes usen la sección esa de comentarios porque hay algunos que también tenían duda y ponían en el grupo para que quede más claro en qué se equivocaron. Bueno, sí, gracias, Gonzalo. Sí, hacemos lo posible, digamos. O sea, hay un punto en que tenemos un límite también nosotros. Nos gustaría poder comentarle a todos todo, pero bueno, tenemos un límite en la capacidad de... Hacemos lo que podemos. El tema es que ustedes vieron que nosotros los corregimos rápido a los exámenes. Entonces, por eso les dejamos siempre la puerta abierta a que si tienen alguna duda, nos escriban, que de hecho muchos de sus compañeros ya nos estuvieron enviando mails y se los estuvimos respondiendo. Pero como somos 3 en la comisión corrigiendo, y por ahí humana preparar las clases, después cada uno tiene sus otros trabajos, por ahí humanamente para poder llegar a los tiempos se nos complica bastante. Por eso siempre les dejamos la puerta abierta a que si tienen alguna duda, después de esta devolución, nos escriban y sin ningún tipo de problema nosotros les decimos cuál fue el error o en qué cosita hay que mejorar. Mi correo electrónico está en el aula virtual, está en todas las páginas del aula virtual. Todas las páginas del aula virtual está puesto mi correo electrónico para que lo quiera ver, está puesto ahí. O sea, entra a cualquier página, dice consulta abajo y está el correo electrónico. Si quieren escribir a alguien, escribe. Y si no, hago una aclaración acá, nos buscan en el campus, estamos como participantes, Manuel Márquez Novillo y María José López Campos, y nos seleccionan y nos pueden mandar un mensaje privado por el campus. Entonces nosotros nos comunicamos por esa vía institucional, ¿sí? Del campus nos llega un mail avisándonos que tienen un correo electrónico de fulanito de tal, entonces nosotros ya entramos al campus y les contestamos las dudas. Sí, no, está totalmente abierto. Obviamente nos encantaría poder ser, bueno, somos los más... hacemos el seguimiento máximo que podemos, digamos, en esta materia. La materia está armada de tal manera para que cada uno de ustedes pueda hacer un seguimiento y, bueno, hemos puesto mucho esfuerzo en eso, digamos, pero bueno, obviamente que todo tiene a la vez también se trata de corregir trabajo práctico toda la semana, como han visto ustedes, no es algo común en la materia, digamos, materia de derecho, y es como, bueno,
hacemos todo lo que podemos, pero como decimos, si alguien tiene dudas, la puede plantear, no hay ningún problema. Digamos. O sea, si Acá alguien nadie, quiero que quede claro algo, nadie se enoja con nadie, nadie queda marcado. No. De hecho, cuando yo era estudiante, a mí me gustaba consultar en qué me había equivocado para no volver a cometer el mismo error, o evidentemente estaba estudiando algo mal, entonces muchas veces se necesita de consultar. Está ese rumor, ese misterio que uno queda marcado por hablar, por preguntar, por consultar. Chicos, a nosotros no nos molesta. Yo fui estudiante hace un par de años, bastantes años, pero no me olvido de la sensación y que yo creo que ante una duda que ustedes tengan, necesitan una explicación, ¿sí? Así que el que tenga dudas, nos escribe y se la respondemos sin ningún problema. Eso sí, no va a ser ya inmediatamente, sino que tengan más paciencia, que quizás nos demoramos unas horas en contestar, pero siempre van a tener una respuesta a sus preguntas. Bueno, hemos grabado esta clase, así que ya la vamos a subir. Ya, y nada, gracias a todos. Nos vemos, tomemos las cosas que vamos viendo. Suerte con el trabajo práctico. Nos vemos el jueves. Chao, José. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chau, gracias. profe. Profe, gracias. Chao, profe. Bien.